El hidrocarburo es un grupo de compuesto orgánico que conforma el petróleo crudo y que está conformado de átomos que tienen únicamente carbono e hidrógeno. Todos los hidrocarburos comparten una cadena de átomos de carbono y estas pueden ser lineales, ramificadas, abiertas o cerradas. Los hidrocarburos se pueden clasificar en dos tipos, alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos pueden ser saturados o insaturados. Los saturados se denominan como alcanos o parafinas, que son los átomos de carbono que están unidos por enlace sencillo, y los insaturados alquenos u olefinas, donde hay al menos dos átomos de carbono que están unidos por un doble enlace, y alquinos o acetilénicos, donde hay al menos dos átomos de carbono que están unidos por un triple enlace. También en los hidrocarburos alifáticos se encuentran los de cadena cerrada, que se denominan cíclicos, y las cadenas de los átomos de carbono forman anillos, como en el caso de los aromáticos, pero sin embargo, los alifáticos no tienen enlaces dobles y estos se denominan cicloalcanos. También el segundo tipo de hidrocarburo es el aromático, que tiene la subdivisión de hidrocarburos insaturados y su estructura se basa en el anillo bencénico. Empezando con los hidrocarburos, estos están conformados por enlaces de átomos de hidrógeno y carbono. En el caso de los alcanos alifáticos, estos siguen la fórmula general CnH2n+2. En esta rama se encuentra el metano, etano, propano o butano, entre otros. Sus estructuras de Lewis son las siguientes. En estas estructuras se puede observar el incremento de enlaces simples de acuerdo con el compuesto. Para el metano, CH4, que es el menor de estos, se cuenta con una estructura molecular tetraédrica, y conforme aumenta el número de átomos de carbono, se observa un patrón de esta estructura molecular. De forma similar, los alquenos y alquinos siguen las fórmulas CnH2n y CnH2n-2 respectivamente. Por otro lado, los compuestos aromáticos, en el que destaca el benceno, C6H6, se cuenta con una fórmula general CnHn, con enlaces simples y dobles que forman un anillo de carbono rodeado por los átomos de hidrógeno, en el caso del benceno, significando que por cada átomo de carbono se tendrá uno de hidrógeno. Por otro lado, el agua tiene una estructura molecular muy distinta a los anteriores hidrocarburos, pues está compuesta únicamente de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, lo que provoca que el agua, a diferencia de los hidrocarburos, tenga dos pares de electrones sin compartir y por tanto una estructura molecular angular. El punto de ebullición. El punto de ebullición aumenta a medida que aumenta el tamaño del alcano, es decir, la cantidad de átomos del carbono. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores cuando la molécula es más grande. La densidad. La densidad también aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño. Por último, la solubilidad. Los hidrocarburos son insolubles en el agua. Esto se debe a que son sustancias polares, es decir, que las cargas eléctricas de cada molécula están separadas. Todos los hidrocarburos pueden llegar a la oxidación completa antes de la presencia de oxígeno o antes de una fuente de calor. Una de las sustancias resultantes de la combustión es el dióxido de carbono. Por eso, los hidrocarburos son sustancias contaminantes al ser utilizados como combustible. El agua, en su forma sólida, hielo, es menos densa que líquida. No tiene color, sabor ni olor. Su punto de congelación es a 0 grados Celsius, mientras el de ebullición es a 100 grados, a nivel del mar. El agua del planeta está cambiando constantemente y siempre está en movimiento. El agua no tiene un alto índice específico de calor, es decir, que tiene capacidad de absorberse mucho calor antes que suba su temperatura. Por este motivo, el agua adquiere un papel relevante como enfriador en las industrias y ayuda a regular el cambio de la temperatura del aire durante las estaciones del año. El agua posee una tensión superficial muy alta, lo que significa que es pegajosa y elástica. Esta cualidad le proporciona al agua la acción capilar,
es decir, que se puede desplazar por medio de las raíces de las plantas y los vasos sanguíneos y disolver sustancias. La fórmula química del agua es H2O, un átomo de oxígeno ligado a 2 de hidrógeno. La molécula del agua tiene una carga eléctrica positiva de un lado y negativa del otro, debido a que las cargas eléctricas opuestas se atraen. Las moléculas del agua tienden a unirse unas con otras. El agua es conocida como el solvente universal, ya que disuelve más sustancias que cualquier otro líquido que contiene valiosos minerales y nutrientes. Una de las características más determinantes de los hidrocarburos es que no son polares. Esto quiere decir que en su estructura molecular la electronegatividad de sus componentes se cancela incluso cuando su masa molar tenga un valor muy alto. Al tener esta propiedad se consideran insolubles en agua, con una cifra que oscila entre 0.7 miligramos por litro para el octano y 22.7 miligramos por litro en el benceno. Supongamos que el petróleo se compusiera enteramente de benceno, que es el hidrocarburo con mayor índice de solubilidad, y tomando en cuenta que cerca de 2.000 toneladas de petróleo han llegado a parar a las costas de la isla Mauricio, esto se traduciría a 2 por 10 a la 12 miligramos. Para disolver esta sustancia se requerirían aproximadamente 88.100 millones de litros de agua. Otro factor importante de estos compuestos es la densidad. La mayoría de los hidrocarburos en su estado líquido, como el hexano, benceno y octano, tienen una densidad menor a la del agua, de 997 kilogramos por metro cúbico, lo cual ocasiona que el petróleo se encuentre en una capa por encima del mar y sea difícil que lo atraviese. Cabe resaltar que su viscosidad es muy baja comparada al agua de 0.001 pascales por segundo. Esto provoca que el petróleo pueda fluir con facilidad, abarcando áreas muy extensas en poco tiempo. Como los hidrocarburos son compuestos binarios de carbono e hidrógeno, son sustancias muy apolares y por lo tanto no son insolubles con el agua y sí con disolventes orgánicos como el cloroformo, el éter, entre otros. Por lo tanto, estas sustancias son fuerzas de dispersión de London, ya que se da entre moléculas apolares, y estas ocurren porque al acercarse dos moléculas se origina una distorsión de las nubes electrónicas de ambas y se genera dipolos inducidos transitorios, ya que debido al movimiento de los electrones permite que interactúen entre sí. Claro que la intensidad de la fuerza depende siempre de la cantidad de electrones que posee la molécula, y si presenta mayor número de electrones habrá una mayor polarización de ella y generará una fuerza de dispersión de London mayor. Un proceso viable para la separación de estos compuestos consistiría en tres fases. En la primera se crearían barreras de contención para evitar la expansión del crudo a zonas que no han sido previamente afectadas. Posteriormente, a través de una estrategia similar a la de la de refinación del líquido, serviría el petróleo en fracciones, en donde los hidrocarburos con menor masa molar cambiarían de estado a temperaturas bajas, por ejemplo el benceno y el hexano, cuya temperatura de ebullición es menor al del agua. A esto se le llama destilación fraccionada y se utiliza para los compuestos más volátiles. Finalmente, para ciertos hidrocarburos como el octano, cuya ebullición sucede a los 126 grados centígrados, se pondría el compuesto restante en depósitos de decantación y debido a la diferencia de densidades se podrían separar del agua. Se debe de tomar en cuenta la contención de la evaporación de los hidrocarburos para que no sean expulsados al medio ambiente contaminando el aire en lugar del agua. El problema del derrame del petróleo es un problema que afecta e impacta demasiado a nuestro ecosistema de numerosas maneras. Muchos pueden llegar a pensar que a nosotros como seres humanos no nos afecta personalmente, pero en realidad es que nuestra flora y fauna se están muriendo de manera injusta y cruel en cuestión de segundos, alrededor de todo el mundo. Nosotros como sociedad no somos conscientes del problema, porque no lo vemos en nuestro día a día.
pero que no lo veamos en nuestro día a día no significa que no esté sucediendo en muchas partes del mundo. Debemos de cuidar la tierra porque es lo único que tenemos. Como dice una frase, la tierra es nuestra madre y lo que le pasa a la madre le pasa al hijo. Es demasiado grande el impacto ambiental que está trayendo estos derrames, entonces hay que ser conscientes y buscar poner nuestro granito de arena para poder llegar a hacer un cambio en este mundo. Sin desearlo así, una mayor parte de la población mundial está expuesta a sustancias y desechos peligrosos que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades y discapacidades a lo largo de su vida. La isla Mauricio y sus habitantes en este momento son de las comunidades más necesitadas y más propensas a sufrir un impacto negativo en su derecho a un ambiente sano. Los derrames de petróleo y los desechos producen una alteración en el sustrato en el que se implantan las especies vegetales, dejando suelos inutilizables durante años. Sobre el agua, el vertido de petróleo produce disminución del contenido de oxígeno, lo que aporta sólidos y sustancias orgánicas e inorgánicas. Y si la zona de explotación es costera o mar adentro, como es el caso de esta isla, el derrame de hidrocarburos produce daños irreversibles sobre la fauna marina. Además de afectar la flora y la fauna, trae consecuencias para la salud de los humanos. Los problemas para quienes tienen contacto directo con el petróleo pueden incluir irritación en la piel y molestias en los ojos, también problemas neurológicos y respiratorios. Las personas que limpian derrames están en mayor riesgo, pero eso no significa que toda la demás población esté a salvo. Tomando como referencia casos pasados, los pobladores pueden terminar con altos niveles de plomo en la sangre, especialmente en los niños, y sus efectos sobre el sistema nervioso central causan disminución en las habilidades intelectuales. Así que no, el derecho al agua y a un ambiente sano no ha sido respetado y urge que se lleven a cabo las acciones necesarias para tratar de anular todos los efectos negativos que hasta ahora ha causado este derrame y evitar que los daños se sigan expandiendo. De esta manera, poco a poco se podrá restaurar y mejorar la forma de vida de esta comunidad.